Bienvenidas a todas. Estamos comenzando la primera unidad de esta tercer parte de prácticas profesionalizantes. Así que le damos la bienvenida a todas y esperamos tener un lindo cuatrimestre. Un poco la intención de hoy, nosotros dejamos en esta unidad dos textos. Uno que se llama Las instituciones y su influencia en la construcción de la intersubjetividad hoy. Y el otro que tiene que ver con cuidados en la urgencia, y es una pregunta, si es posible sostener una mirada integral de la salud en el ámbito de la urgencia. Reflexiones en torno a la dimensión del cuidado como promotor de salud. Un poco la idea en esta tercera parte es avanzar con esto de prácticas y seguir viendo algunos conceptos. Así que un poco la intención es hacer como una guía o pensar un poco y darles algún apoyo a la hora de que se puedan encontrar estos textos, más allá que si los leen y aún siguen teniendo dudas, la semana que viene vamos a tener una clase sincrónica y por ahí eso nos puede servir para poder conversar y en todo caso si aparecen dudas poderlas conversar. En principio, este texto, ¿no? Aparece, el primer concepto que plantea es sobre las instituciones, ¿no? Dice las instituciones. Y me parece interesante poder pensar, porque muchas veces como en la cotidianeidad usamos el concepto institución y organización como si fueran sinónimos, ¿no? A veces hemos escuchado en una escuela que dicen en esta institución. Vamos a tratar de definirlos bien en términos de que ustedes puedan leer esto y poder comprender qué es una institución. En relación a la definición, acá plantea que la institución lo plantea como cuerpo normativo, jurídico, cultural, con lo cual ya nos está diciendo que va a tener que ver con las normas, que va a tener que ver con las leyes, que va a tener que ver con la cultura. Y por otro lado plantea que está compuesto por ideas, valores, creencias, con lo cual nos está hablando de un concepto que es abstracto, ¿no? Que va a hablar de las instituciones en términos de ideas, de aquellas ideas, normas, valores, creencias que tiene una sociedad en determinado momento histórico. Porque, por supuesto que no son las mismas ideas, las mismas creencias, los mismos valores, si pensamos en términos de nuestra sociedad, que si pensamos, no sé, en China, por tirar algo, o nuestra sociedad hoy hace 50 años atrás, por ejemplo. Había una cuestión de legalidades, de cultura, de normas, de creencias que eran diferentes. Entonces, en principio está bueno que nos quede como claro que cuando nosotros vemos el concepto de institución, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con ideas que están instituidas, porque otra cuestión que uno puede decir, bárbaro, tiene que ver con, en este momento de la sociedad, en este momento histórico, en esta sociedad, tenemos determinadas ideas, valores, creencias como sociedad. ¿Todos tenemos las mismas? No, es verdad. Entonces, hablar de lo que está instituido, que tiene que ver con aquellas ideas que son dominantes, ¿no? Y que tiene que ver con las mayorías. Entonces, esto, en relación a lo que está instituido, tiene su correlato en las organizaciones. Entonces, pongo un ejemplo para que podamos entender. En relación a nuestra sociedad, a cuáles son las normas, las leyes, las ideas, las creencias, los valores que nuestra sociedad tiene, por ejemplo, en relación a la institución salud, existe su correlato material en un hospital, que es la organización. Lo mismo podemos hacer en relación a la educación y la escuela. ¿Se entiende ahí ese concepto? La educación tendría que ver con la institución, con la idea, con el concepto, con las creencias, con los valores que tiene nuestra sociedad en este momento histórico en relación a lo que es la educación. Y existe una organización que es la escuela, que materializa esas ideas que están instituidas y las materializa no solamente en términos de la existencia de la organización, en términos de el objetivo que esa organización tenga, sino también en relación a las prácticas que se sostienen dentro de esas organizaciones, ¿no? Va a plantear el texto de modos instituidos. También esta idea de institución, Romy, como un concepto universal, ¿no? Esta idea de esta conceptualización, por ejemplo, de familia, salud,
educación, ¿sí? Trabajo, son conceptos, son ideas que son universales, que se van a particularizar en cada sociedad de acuerdo a cómo esa sociedad vaya dándole forma, ¿sí? Esto que decía Romina, cómo se va instituyendo en cada una de las organizaciones estas ideas o estos valores, estas normas, ¿sí? Que siempre, bueno, seguramente por ahí vas a ir ahora, Sí, esta idea de lo instituyente, ¿no? Cómo va apareciendo la otra cara. Ah, bien, no iba a ir por lo de la intersubjetividad, pero vamos, en relación, cuando hay algo que está instituido, ¿no? Una idea, una creencia que como sociedad está instituido y tiene su peso, implica que también haya como una fuerza instituyente, ¿no? Algo que se contrapone. Y de hecho en ese interjuego entre lo que está instituido y las fuerzas instituyentes, eh, se da justamente la dialéctica de los cambios sociales, ¿no? Se da en ese interjuego, en términos de lo que está instituido, o sea, hay algo que está instituido, hay una fuerza o una idea que irrumpe, eh, y eso hace que vaya cambiando. De hecho, nosotros veníamos hablando con Romina, por ejemplo, en relación a pensar el cuidado como una institución y cómo eso a lo largo del tiempo ha ido cambiando, no es que es estático, ¿no? En términos de cómo se concibe el cuidado. Qué sé yo, si uno piensa en relación a un par de años atrás, y algunas cosas se siguen sosteniendo, como por ejemplo en relación, bueno, al cuidado que tiene que ver con la familia, quien se ocupa del cuidado es la familia y particularmente las mujeres, ¿no? Que esto es un concepto que se ha instituido y que es un concepto que está instituido. Instituido significa establecido, significa definido, significa aceptado socialmente, ¿sí? Es la marca legal de la sociedad, ¿sí? De la posibilidad que tenemos de relacionarnos con un otro, ¿sí? En tanto eso tiene que ver con lo que hay que hacer, con el deber ser, ¿sí? Y la fuerza instituyente siempre va a estar, ¿sí? Siempre va a estar porque siempre hay ideas innovadoras, siempre hay fuerzas que pujan para prácticas que pujan para poder de alguna manera barrer esas ideas instituidas, ¿sí? Que pueden estar siendo no acordes a la realidad que se está viviendo, pueden ser que no sean justas, ¿sí? Sí. Y también responde a los cambios, como decía Romina, a los cambios sociales, a los cambios generacionales, ¿sí? Que se van sucediendo. Sí, a veces se da a través de luchas sociales. Claro, luchas sociales. Sí, no es algo, digamos, que se da de una manera sencilla y siempre, digamos, en buenos términos, ¿sí? Hay veces que cada derecho, de hecho, se ha ido constituyendo en esto que conocemos como la perspectiva de derecho a través de luchas, ¿sí? Estas luchas van imponiendo otros modelos de pensar, de sentir, de hacer, ¿sí? Entonces, estas fuerzas siempre van a estar. Una vez que la fuerza instituyente logra avanzar e instalarse, se convierte en una idea instituida, ¿sí? Una idea definida, una idea que hacia donde tiene que ir, ya sea una organización, una ley, no sé, pensemos por ejemplo las últimas leyes que se han sancionado, ¿sí? Cómo han ido, que tiene que ver con la lucha de las mujeres, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, con la legalización del aborto, luchas que han generado conflictos, ¿sí? Discusiones, debates a lo interno de la sociedad. En términos a lo que está instituido como sociedad. Claro, ¿sí? En términos a lo que estaba instituido, ¿sí? Y hay mucho para debatir aún, ¿sí? Pero es ese cambio que se genera y se convierte en algo instituido, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver cómo en las prácticas diarias eso empieza a flexibilizarse, a tomar consistencia, ¿sí? ¿Dónde las toma? Dentro de las organizaciones. Claro, que es la materia, digamos. Claro, porque lo que hace es modifica las prácticas, modifica ciertas prácticas y ciertos modos que están instituidos con otro modo de concebir, y con lo cual ese otro modo de concebir hace que tu práctica se modifique. Por ahí para cerrar, porque es muy largo, para cerrar,
Una de las cosas que plantea acá, que tiene que ver con este concepto de subjetividad y pensar la intersubjetividad, ¿no? Que tiene que ver esto de cómo uno se construye, cómo uno construye ese mundo externo a poderlo pasar por uno y en eso en contacto con otro, por eso habla de intersubjetividad. Y de pensar que nosotros construimos esta subjetividad y esta intersubjetividad, o sea, esta construcción con el otro, atravesados por las organizaciones, ¿no? Uno ha ido formando parte de esas organizaciones, no sé, hemos ido al jardín, hemos ido a la escuela, hemos ido a un club, a una iglesia, ¿no? En términos de lo que está instituido, en realidad en términos de las organizaciones, uno ha ido aprendiendo aquellas ideas, valores, creencias que están instituidas. O sea, en términos de institución, de esa idea de institución, nosotros la hemos ido como aprendiendo, entonces también forma parte de nuestro modo de entender el mundo, de sentirlo, de pensarlo. Bueno, un poco Pensaba eso. un ejemplo en relación a estos atravesamientos, ¿sí? que todos hemos tenido, que tienen que ver con nuestra subjetividad, ¿sí? Nuestra subjetividad que, como va a decir acá Ana María Fernández en el texto, no es algo interno, ¿sí? Netamente, sino que tiene que ver con la relación con el afuera, con el otro, ¿sí? Y con el contexto con el que nos relacionamos. Y este atravesamiento institucional del que habla Romina. Piensen ustedes, cuando uno empieza la escuela, ¿sí? La escuela primaria, empieza ya encontrándose con un montón de compañeros y docentes donde hablan un mismo idioma, ¿sí? Por lo menos hablan un mismo idioma. Imagínense un niño, una niña que ingresa y tiene un lenguaje, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿sí? Ahí tiene un atravesamiento y un choque, ¿sí? Institucional, interno, que impacta en su subjetividad. Porque hay algo, digamos, de lo que trae como propio, ¿sí? Que tiene que ver con sus valores, sus creencias, su lenguaje, ¿sí? Y que no encuentra un lugar de escucha y entonces tiene que hacer como una doble adaptación. Y eso va a impactar también en su intersubjetividad, que va a tener que ver con la relación con el otro. ¿Cómo me relaciono con el otro si no entiendo, ¿sí? Lo que me está diciendo? Bueno, lo que nos pasaría si vamos a otro país donde no conocemos el lenguaje, ¿sí? Pero en términos de la escuela, es algo que a donde un niño tiene que ir, ¿sí? Porque nuestras leyes establecen que es un sistema obligatorio. Entonces, y que hay un lenguaje que está definido, que es el que tiene que aprender. Entonces, bueno, cómo estos atravesamientos nos van de alguna manera definiendo, no solo impactando nuestra subjetividad, sino también definiendo el camino intersubjetivo que se va dando en ese encuentro con el otro y con las otras instituciones y organizaciones. Bueno, no sé. Yo quería Dale. agregar un poquito del otro texto que habla sobre el cuidado, que me parece que es interesante para pensarlo, sobre todo en el momento donde tengan que hacer las prácticas. Es interesante que puedan volver a este texto porque plantea algo, primero entender o poder reflexionar sobre el concepto de cuidado, no solo en términos, digamos, subjetivos, como lo plantea el autor, sino también en términos materiales, ¿sí? Ese concepto que tiene que ver con la responsabilidad, con la disposición, con la preocupación y que también tiene que ver con los actos, ¿sí? Con la acción, con la ocupación. Y hay una definición que nos da Cristina Chardón que plantea que es un sistema de actividades destinado a promover, sostener la actividad y la calidad de vida de las personas caracterizado por una construcción de un lazo social tierno. Significa que en estas actividades que ustedes desarrollan o van a desarrollar como cuidadores, ¿sí? No es de cualquier manera, sino que hay un lazo tierno que significa reconocer, ver al otro, ¿sí? Dice que tenga en cuenta la posibilidad de alojar al otro en un acto, ¿sí? ¿Qué significa? Que cada vez que yo así alcance una taza, ofrezca una ayuda, me ofrezca para poder ayudar al otro, pueda escuchar, siempre sea en términos de alojar eso que trae, ¿sí? Porque así como hablábamos de esto
del otro texto que hablaba de la intersubjetividad, pensar que la realidad de las personas sujetas de cuidado, ¿sí? Es esa realidad que puede reconocer como real, ¿sí? Como lo que aparece como real en su vida cotidiana. Y eso puede ser en términos reales, ¿no? Que lo puedan vivenciar, puede ser en términos imaginarios, ¿sí? Entonces, con toda esa realidad ustedes van a compartir, ¿sí? Entonces, si hay alguien que aparece con algún delirio dentro de su diálogo, ¿sí? Es interesante que ustedes puedan recuperar, incorporar y dar valor a ese discurso que aparece, ¿sí? Un poco de eso nos viene a traer Cristina Chardón en este concepto, que además toma algo de lo que plantea Fernando Ulloa, que es un psicoanalista, que va a hablar del concepto de ternura, ¿sí? Como este lugar desde donde pensar las intervenciones a partir de la empatía, el miramiento y el buen trato, ¿sí? En esto que planteaba Romina de pensar las instituciones, ¿no? En sus conceptos universales, como podemos pensar el cuidado, cómo el cuidado atraviesa diferentes organizaciones, en este caso podemos pensar una organización destinada al cuidado y en la asistencia de personas adultas mayores o personas con discapacidad, pensar cómo estas ideas están instituidas, cómo aparece lo instituyente en las prácticas de cuidado y cómo ustedes, como cuidadores y futuros profesionales, van a pararse en estas prácticas de cuidado. Y este texto arroja una serie de cuestiones que son interesantes, que tienen que ver con esas... habla como de herramientas blandas, ¿sí? Están las herramientas duras, va a decir uno de los autores, que son todos esos instrumentos con los que el médico, por ejemplo, interviene a un paciente. Después están las herramientas blandas, que tienen que ver con el diálogo, que tienen que ver con la mirada, que tienen que ver con alojar al otro. Y que va a tener con, por ejemplo, presentarse adelante de las personas sujetas de cuidados, ya sea un adulto mayor, una persona con discapacidad, presentarnos, ¿sí? Llamarlos por su nombre, favorecer espacios de privacidad si es que lo necesita y si eso no está contemplado. Hay algo interesante que plantea acá, que es para que ustedes lo observen, ustedes tuvieron herramientas para poder pensar la observación, ¿sí? Que tiene que ver cuando hay instituciones que no tienen muchas ventanas, ¿sí? O donde la luz está prendida todo el día, ¿no? Eso de alguna manera impacta la subjetividad de las personas, porque van perdiendo la noción del día, de la noche, si es tarde, ¿sí? Entonces, hay veces que determinados roles, ¿sí? Como puede ser el del cuidador, pueden incorporarse en esos vestigios, ¿sí? Para poder pensar, qué sé yo, por ejemplo, poner una radio, hablar de qué es lo que pasa, traer un diario, ubicar a la persona que está en la vorágine, digamos, institucional y que solo vive una realidad institucional que es la que le ofrece el otro, sin poder definir o decidir irse, ¿sí? Que puedan ubicar distintos horarios, distintos momentos, ¿sí? Actividades para hacer, actividades que le permitan desarrollar la imaginación, ¿sí? Que lean las personas. Son todos actos de cuidado, ¿sí? Es importante la comunicación, que la persona sepa qué le pasa, ¿sí? Y que sepa qué es lo que va a pasar. Hay veces que se le dice, bueno, hay que levantarse y bueno, y cambiarse, vamos a salir, y no le explican que tiene un turno, que no es algo que está en riesgo, sino que es un control. Bueno, todas estas cosas puede que les pase a ustedes en las prácticas que tengan que acompañar algo de esto. Entonces está bueno poner palabras y también la comunicación en este doble rol. Por un lado, como facilitador de este proceso de tratamiento de la salud, y por el otro lado también ser coherentes y profesionales a la hora de no divulgar determinadas vivencias o características o situaciones vivenciales de las personas. Esto habla de secreto profesional. Bueno, entendemos que cada encuentro con las personas va a ser una oportunidad para poder
Poder ofrecer prácticas de cuidados desde una perspectiva de derecho. Para cerrar, hago un por dónde fuimos, como un resumen de poder pensar, ¿no? En términos de aquello que está instituido como idea, como valor dentro de una sociedad en determinado momento histórico, cómo eso impacta en las organizaciones y cómo eso impacta en prácticas concretas dentro de las organizaciones. Lo que Romina traía tenía que ver con cuestiones de prácticas concretas y de pensar, bueno, cómo esas prácticas están institucionalizadas, desde qué lugar y cómo en función a otros modos a veces de hacer, a veces otros modos de hacer instituyentes dentro de las organizaciones, uno puede ir construyendo desde otro lugar y poder pensar esto del cuidado, como plantea Caullo en el concepto en relación a la ternura. No, como para ver para dónde fuimos. Bueno, esperemos que les haya servido, que a la hora de leer los textos, esto que estuvimos conversando pueda ser una herramienta para poderlo comprender mejor. Y de todas maneras, si tienen dudas o hay cosas de los textos que no comprendan, anótenlo, escriban dudas y cuando tengamos la clase sincrónica lo conversamos. O el foro de consultas que también está habilitado. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.